Ayudas para los estudiantes de un curso de milagros. The Lighthouse. Un estado mental heroico, apreciando un curso de milagros. Un cuento con dos héroes, por Kenneth Wapnick. Introducción. Un estado mental heroico. Eric Bloom, destacado musicólogo inglés, escribió sobre el tercer movimiento de la sonata para piano Hammer-Clavier número 29 de Beethoven, una de las más grandes de todas las sonatas. El movimiento lento es uno de los más largos y elevados de toda la música. La verdad es que la paciencia para seguir el adagio actual es una virtud del oyente que debe cultivarse y que nadie debería abordar este tipo de música a la ligera. Pero es igualmente cierto que es difícil imaginar una mejor recompensa por la paciencia que la apreciación completa de este movimiento y que la música a escala épica es la recompensa adecuada para quienes la abordan con un estado mental heroico. Qué apropiadas son estas palabras para quienes se familiarizan con un curso de milagros. De hecho, no hay que acercarse a su majestuosa épica con desdén. Se requiere paciencia, como ocurre con cualquier gran obra de arte, para que su genio inspirado sea reconocido y comprendido genuinamente. La lectura rápida o un examen rápido de su prosa poética está ciertamente contraindicado, como lo es pretender comprender con solo unas cuantas lecturas la inmensidad de sus enseñanzas y la grandeza de su estructura sinfónica. ¿Podría alguien esperar experimentar la esencia integral de obras maestras artísticas como el Fausto de Goethe, los últimos cuartetos de Beethoven o el David de Miguel Ángel con solo encuentros superficiales con el genio del artista? Un breve extracto de una carta de Franz Liszt de 1870 es pertinente al punto que estoy planteando. En una referencia que desafortunadamente nunca pude localizar, el famoso pianista y compositor escribió lo siguiente sobre el hermoso y extenso drama musical de Richard Wagner, Die Walküre. Las grandes obras deben ser abarcadas en su totalidad, en cuerpo y alma, forma y pensamiento, espíritu y vida. No hay que criticar a Wagner por su extensión. Es mejor ampliar la escala de uno mismo hasta alcanzarla. El comentario de Liszt se relaciona con el hecho de que intentar cambiar o editar la obra del gran compositor no solo es irrespetuoso con el arte de Wagner, sino que también priva al oyente de una experiencia musical poderosa, sino profunda. En otras palabras, haciéndose eco de los sentimientos de Bloom, que surgieron medio siglo después, Liszt estaba diciendo que uno no debería abordar este tipo de música a la ligera y que uno necesita estar en un estado mental heroico para poder apreciar plenamente la obra maestra de Wagner. Al aplicar esto a un curso de milagros, siempre debemos ser conscientes de la necesidad de que nosotros, sus estudiantes, crezcamos hasta alcanzar la grandeza del curso, en lugar de reducirlo a nuestra pequeñez. Necesitamos adoptar un estado mental heroico para alcanzar esta grandeza. La comprensión de esta frase depende, por supuesto, de la definición que uno tenga de heroico o héroe. Y aquí
radica nuestra historia de dos héroes. Nuestra primera sección, por tanto, compara y contrasta el héroe del sueño del ego con el héroe del despertar del Espíritu Santo, brecha y totalidad. Los dos héroes, la pequeñez, la brecha, el lugar que el amor dejó vacante, y la grandeza, la totalidad, el lugar que el pecado dejó vacante. El héroe del ego es el cuerpo, la proyección del sistema de pensamiento de mentalidad errada de la separación, pecado, culpa y miedo. Su origen, por tanto, reside en el principio de escasez inherente al ego, en el que hay una carencia o deficiencia innata, un término gnóstico valentiniano evocador para denotar el estado de estar fuera del pleroma o plenitud del cielo. Desde su inicio, el falso yo que hemos adoptado como propio ha carecido del amor de Dios y de la inocencia de Cristo, dejando una enorme brecha donde debería estar el ser que desterramos de nuestro reino. Este yo pequeño e insignificante es lo que hacemos crecer en nuestra experiencia, una expresión de inflación del ego, para usar un término junguiano, invistiéndolo con el poder que creemos haber robado al cielo. Esta es la glorificación consumada del principio de salvación del ego, uno u otro. Uno debe morir para que otro pueda vivir. A saber, piensas que estás más a salvo dotando al pequeño yo que inventaste con el poder que le arrebataste a la verdad al vencerla y dejarla indefensa. Observa la precisión con que se ejecuta este rito en la relación especial. Texto capítulo 16, sección quinta, párrafo 11, oraciones 3 y 4. Así, todas nuestras relaciones especiales dan gloria al ego, ocultando su pequeñez y carencia tras la arrogante ilusión de grandeza. Dentro de ese reino, el mundo separado donde Dios no puede hacer acto de presencia, el ego rige cruelmente. Y para defender esa pequeña mota de polvo, te ordena luchar contra todo el universo. Texto capítulo 18, sección octava, párrafo 3, oraciones 1 y 2. Desde sus comienzos como pensamientos egoicos fragmentados, nuestras vidas están dedicadas a una sola cosa: preservar la pequeñez de nuestro yo, el cual carece de amor, llenando la brecha de este yo. Tomamos de afuera y, para invocar el concepto de introyección de Freud, incorporamos lo que hemos tomado, el poder que le arrebatamos a la verdad dentro de nosotros mismos. Aquí es donde entran en juego nuestros compañeros de amor y odio especial, completando la farsa de llenar la brecha, el espacio vacío en la mente que el amor dejó vacante. El juego del especialismo tiene como objetivo el triunfo sobre otro, tomando el algo especial que se necesita para suplir la falta. Texto capítulo 1, sección primera, párrafo 8, oración primera. Llenando la brecha establecida por nuestro pecado percibido de separarnos del amor, estableciendo la ilusión de totalidad. Consideremos el cuerpo, como lo hemos hecho muchas veces en estas páginas, la encarnación del sistema de pensamiento de escasez del ego. Al no ser más que un fragmento sombrío del pensamiento ontológico de carencia, no puede evitar ser una verdadera máquina de necesidades que lucha perpetuamente por sobrevivir, satisfaciendo en el nivel físico burdo sus necesidades de oxígeno, sustento material y agua. Apenas satisfacemos estas necesidades básicas, la necesidad regresa. Nuestros pulmones
estómago y células del cuerpo exigiendo ser llenados una vez más. Y cuando ponemos en juego las necesidades psicológicas de placer y de alivio del dolor, el autorretrato del ego está completo. Siempre necesitamos amor, atención, aprobación de los demás, por no mencionar la necesidad psicológica de comida, alcohol, drogas y sexo, para llenar el vacío que el amor dejó vacante. La vida de este héroe fluye con los sueños de especialismo del ego, el triunfo que llena el vacío y fomenta la ilusión de grandeza, cuando todo lo que realmente ha ocurrido es la decisión de negar la grandeza del ser. El sueño de la satisfacción corporal y de la victoria sobre el amor se ha convertido en la realidad del héroe. Por eso Jesús nos pregunta, si percibieses la relación especial como un triunfo sobre Dios, ¿la desearíais? El tema central de su letanía al sacrificio es que para que tú puedas vivir, Dios tiene que morir. Texto capítulo 16, sección quinta, párrafo 10, párrafo 1, oración 4. No hace falta decir que la respuesta de nuestro ego a esta pregunta es un rotundo sí, queremos el triunfo, porque de lo contrario, nuestra pequeñez nunca podría sobrevivir en el lugar que el amor dejó vacante. En contraposición a esta lamentable excusa de héroe, Jesús nos presenta al auténtico, alguien cuya vida está dedicada a recuperar la grandeza que aparentemente había sido desechada. No un héroe del sueño de pequeñez y carencia, sino el héroe del sueño de despertar a nuestra grandeza y verdadera plenitud, el lugar que el pecado dejó vacante. Puesto que nuestra identificación con el ego y su sistema de pensamiento de separación y especialismo es muy profunda, no se nos pide que reconozcamos nuestra plenitud como Cristo, sino solo que tengamos la mínima voluntad y dedicación para hacer lo que sea necesario con todos y en cada situación, para recordar el propósito de nuestra vida de atravesar las nubes de oscuridad hacia la luz, pasando del lugar que el amor dejó vacante al más santo de todos los lugares de la tierra. Texto capítulo 26, sección novena, párrafo 6, oración primera. El lugar que el pecado dejó vacante. El perdón es el camino que nos lleva a esta meta de mentalidad correcta, del pecado a la santidad, del sueño al despertar, del infierno al cielo. Es el medio por el cual vemos el rostro de Cristo en nuestros hermanos y recordamos a Dios, pasando de la culpa por el vacío de la escasez a la unicidad de nuestra integridad inherente como el verdadero Hijo de Dios. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija un altar al cielo que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado. Texto capítulo 26, sección cuarta, párrafo 3, oraciones 1 y 6. Es la encantadora música de la expiación la que nos conduce a este espacio sagrado en el que escuchamos la canción olvidada. Al elegir aprender de un maestro diferente
y reflejar nuestro deseo de escuchar únicamente las suaves notas de la expiación, nos reincorporamos al flujo infinito de los dulces tonos del cielo, este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres. Texto capítulo 24, sección segunda, párrafo 4, oración quinta. Que habíamos rechazado debido a las disonancias del especialismo del ego. Pero para escuchar esta melodía interminable, escuchando únicamente la voz que nos llevará a casa cuando alcancemos un estado mental heroico, necesitamos realizar el trabajo continuo de mirar a nuestros egos y admitir con alegría que estábamos equivocados. Alcanzar un estado mental heroico. La humildad de estar equivocado. El cambio del héroe del ego al héroe del Espíritu Santo es el cambio de la forma al contenido, del cuerpo a la mente. El ego nos aconseja que nos concentremos únicamente en la forma, la cual es la sustancia del mundo de cuerpo sin mente del ego, ignorando el contenido de la mente de haber elegido la culpa en lugar de la inocencia. El amor no es forma, sino contenido. La relación especial es un rito de formas, cuyo propósito es exaltar la forma para que ocupe el lugar de Dios a expensas del contenido. La forma no tiene ningún significado ni jamás lo tendrá. Texto capítulo 16, sección quinta, párrafo 12, oraciones 1 y 3. Y, sin embargo, aunque siempre nos equivocaremos cuando juzguemos el significado o el valor de una situación o relación, dado nuestro énfasis persistente en la forma, lo que nuestros ojos ven y nuestro cerebro interpreta, insistimos obstinadamente en que tenemos razón. Esta arrogancia no solo impregna nuestra vida cotidiana, sino también, por desgracia, nuestro trabajo con un curso de milagros. Creemos que hemos comprendido sus enseñanzas porque hemos comprendido sus palabras. Sin embargo, sin haber alcanzado un estado mental heroico y sin haber aprendido lo que significa aceptar la expiación, sería imposible captar su monumental contenido. Por lo tanto, como estudiantes de un curso de milagros, debemos ser conscientes de la tentación casi inevitable de creer arrogantemente que hemos alcanzado su grandeza, cuando todavía no hemos hecho el trabajo día tras día que nos permitiría reflejar humildemente en nuestras vidas el amor que es la esencia del curso, siendo su fuente. Hablando de Dios, Jesús nos insta a ser humilde ante Él y sin embargo grande en Él. Texto capítulo 15, sección cuarta, párrafo 3, oración primera. Lo que significa que somos grandes debido a nuestra identidad como hijo de Dios y sin embargo humildes porque Él es nuestro creador y fuente del amor que somos. Además, necesitamos su ayuda a través del Espíritu Santo para despertar a esta realidad como su único hijo. Del mismo modo, deberíamos sentir humildad cuando nos encontramos ante el curso, reconociendo que debemos lograr la eliminación de la culpa antes de poder recordar nuestra identidad como Cristo. Pensar que hemos dominado un curso de milagros cuando en realidad apenas estamos preparados para ello es el colmo de nuestra arrogancia espiritual. En este sentido, es relevante una de mis historias favoritas, que involucra a Bruno Walter, a mi juicio el más grande director de orquesta de Mozart del siglo XX. En una entrevista cerca del final de su larga y celebrada vida, el maestro afirmó: hace falta cierta madurez para comprender la profundidad de la emoción que se refleja
en la aparente tranquilidad y mesura de Mozart. Tenía 50 años cuando por primera vez tuve la audacia de interpretar la Sinfonía número 40 en sol menor. Tenía un gran sentido de responsabilidad y de la dificultad de interpretarla, y me asombraban todos los directores jóvenes que, sin ningún escrúpulo, se lanzaban a dirigir todas esas obras que exigían tanta profundidad de sentimiento y tanta madurez técnica. A propósito de esto, recuerdo mis años de juventud en los que pasé muchas tardes y noches, a veces incluso mañanas, como espectador de pie en la antigua Metropolitan Opera House de la ciudad de Nueva York. Pasar largas horas de pie afuera, incluso con mal tiempo, esperando que me permitieran entrar en el majestuoso edificio, ahora convertido en un gigantesco complejo de oficinas, nos hizo rápidamente amigos de los operófilos. Uno de los espectadores era un estudiante de música que un día me anunció con orgullo que pronto daría un recital de piano y tocaría, entre otras cosas, una sonata tardía de Beethoven. Me pregunté en voz alta cómo lo hizo el doctor Walter años antes que yo, cómo era posible que él interpretara en público una obra tan musical y espiritualmente madura siendo tan joven. Su respuesta rebosante de la confianza de la juventud me sorprendió. De esta manera, afirmó, podría aprender mejor a tocarla. Pensé que esa era la manera perfecta de no aprenderlo, porque si bien interpretarla en público podría ayudarlo a dominar los desafíos técnicos de tocar a Beethoven, no haber alcanzado una madurez interior obstaculizaría seriamente su crecimiento hacia el mundo profundo del periodo final del maestro. Sin duda, antes de poder correr, primero debemos aprender a caminar, sino a gatear. En otras palabras, necesitamos hacer el trabajo diario para poder crecer y alcanzar un estado mental verdaderamente heroico. En mis talleres y clases leo con frecuencia el hermoso poema de Helen, Plegaria a Jesús, en el que rezamos para poder crecer y ser como nuestro hermano mayor, pasando por los pasos normales del desarrollo espiritual, niño, hombre y luego espíritu. O en la famosa parábola de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, tema de uno de mis primeros talleres. CD y más tarde un libro, progresamos a través de las etapas de ser un camello, un león y luego un niño. Términos diferentes, utilizados de manera diferente, pero con el mismo significado de ir más allá de la culpa y el miedo de la infancia espiritual, utilizando el mundo como un aula en la que crecemos y maduramos, alcanzando finalmente la inocencia del niño o espíritu. La esencia de ese crecimiento hacia un estado mental verdaderamente heroico es aceptar lo que podemos pensar como la humildad de estar equivocado, como se enuncia en esta línea del texto, familiar para casi todos los estudiantes de un curso de milagros. ¿Prefieres tener razón a ser feliz? Texto capítulo 29, sección séptima, párrafo 1, oración 9. Antes de que podamos recordar la grandeza de nuestra identidad como Cristo, primero debemos reconocer nuestra pequeñez y la tremenda atracción que sentimos hacia rodearnos de las pequeñas interferencias que nos arrastran a la pequeñez. Texto capítulo 23, introducción párrafo 4, oración primera. Necesitamos experimentar lo infelices que esto nos hace y cómo nos aferramos con pasión a nuestra certeza de tener razón respecto del mundo, de nuestro cuerpo
y de lo que nos da placer y dolor. Por eso necesitamos aprender de nuestras experiencias cotidianas. El aspecto más desafiante del papel de Jesús como maestro es motivarnos a ver la inmensidad de nuestras oportunidades de aprendizaje, incluso en lo aparentemente minúsculo. En las famosas palabras de William Blake, en los augurios de la inocencia, para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. No se puede enfatizar lo suficiente esta idea. La salvación y la sanación completa de la mente están a nuestro alcance en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona. El tamaño del encuentro es irrelevante, por lo que no hay grado de dificultad en los milagros. Texto capítulo 1, sección primera, párrafo 1, oración primera. Como leemos en el manual para los maestros sobre los aparentes niveles de aprendizaje. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Es posible, incluso en el nivel de encuentro más fortuito, que dos personas pierdan de vista sus intereses separados, aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente. La salvación ha llegado. Manual para los maestros. Pregunta 3, párrafo 2, oraciones 1 y 2. Párrafo 4, oraciones 6 y 8. Como el tiempo es ilusorio y todo sucede simultáneamente, todo lo que experimentamos emana de la elección de la mente tomadora de decisiones entre dos alternativas simples, independientemente de las circunstancias. Verdad e ilusión, Dios y el ego, visión o juicio. Como nuestro miedo a la realidad, perfecto amor y unicidad es demasiado grande, ya que amenaza nuestro propio ser especial y separado, necesitamos aprender suave y lentamente el aprendizaje indirecto al que Jesús se dirige en la sección El alumno feliz. En un mundo nacido de la negación y carente de dirección, se necesitan pruebas indirectas de la verdad. Su mensaje del Espíritu Santo no es indirecto, pero Él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada. Texto capítulo 14, sección primera, párrafo 2, oración 1, párrafo 5, oración 2. Debemos aprender a ver un poco para poder aprender mucho. Libro de ejercicios, lección 161, párrafo 4, oración 8. Dando los pequeños pasos de la salvación. Libro de ejercicios, lección 193, párrafo 13, oración 7. Antes de poder aceptar nuestra grandeza. ¿Y cuáles son estos pequeños pasos que se metamorfosearán exponencialmente hasta llegar al final del viaje? En términos muy sencillos, estos pasos se fusionan en uno solo. No ver tus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Manual para los maestros. Pregunta 1, párrafo 1, oración 2. Cuando estamos con alguien, no hacemos que la relación gire en torno a nosotros, sino a esa persona. Al mirar la situación a través de los ojos de la bondad y no del deseo de ser especiales, no ponemos nuestras necesidades por encima de las del otro, sino que miramos más allá de los propósitos superficiales hacia el contenido subyacente que todos compartimos como hijos separados de su Padre. Por ejemplo, cuando nos relacionamos con personas que atienden en un restaurante o en una tienda departamental,
Nuestra tendencia natural es verlas como personas que existen únicamente para atendernos, para satisfacer nuestras necesidades. Después de todo, para eso se les paga. Sin embargo, imaginemos los beneficios que obtendremos cuando podamos trascender estas percepciones superficiales y reconocer que nuestra visita a su lugar de trabajo fue para nuestra salvación conjunta. Ese es el significado de algunas de las primeras lecciones del libro de ejercicios. Por ejemplo, no percibo lo que más me conviene y no sé cuál es el propósito de nada. Libro de ejercicios, lección 24, lección 25. Lo que ayuda a aclarar este punto es recordar que la única causa de toda aflicción es nuestra creencia en la separación y, por lo tanto, la experiencia de un propósito compartido, independientemente de su forma o grandeza, refleja suavemente el principio de expiación de que no estamos separados, sino que permanecemos tal como Dios nos creó, una unicidad unida, cual una sola. Texto capítulo 25, sección primera, párrafo 7, oración primera. Por eso Jesús nos recuerda, por separado no somos nada, pero unidos brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir. Texto capítulo 13, sección décima, párrafo 14, oración 2. El intenso brillo es la chispa del gran rayo que es nuestra realidad como Cristo. Es el cambio de la pequeñez del estado separado a la grandeza de nuestro ser compartido. Y sin embargo, todos experimentamos la atracción hacia la pequeñez, porque eso preserva nuestro estado individual y especial, el núcleo de nuestra existencia. Cada uno de nosotros camina por esta tierra tratando desesperadamente de conseguir aliados que refuercen nuestra pequeña identidad. Por eso Jesús nos exhorta a estar vigilantes, como acabamos de ver. No dejes que las pequeñas interferencias te arrastren hacia la pequeñez. Y por eso revela los votos, juramentos, compromisos y promesas secretas que nos hacemos unos a otros para mantener la filiación en un estado perpetuo y sin mente de vida física en el mundo. Texto capítulo 28, sección sexta, párrafo 4. Al pedirnos que seamos héroes de su sueño, que vivamos en un estado mental heroico y que no nos dejemos tentar por los héroes de las mezquinas pesadillas de culpa y odio del ego, Jesús nos suplica, no te contentes con la pequeñez. La pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. La ofreces y la aceptas en lugar de la grandeza. No tienes que esforzarte por alcanzarla, la grandeza, puesto que ya dispones de ella. Mas debes canalizar todos tus esfuerzos contra la pequeñez, pues para proteger tu grandeza en este mundo es preciso mantenerse alerta, mantenerse continuamente consciente de la propia grandeza en un mundo en el que reina la pequeñez. Es una tarea que los que se menosprecian a sí mismos no pueden llevar a cabo. Texto capítulo 15, sección tercera, párrafo 1, oraciones 3 y 4. Párrafo 4, oraciones 3 y 5. La frase en cursiva anterior es crucial. Se requiere una tremenda disciplina y una vigilancia constante para mantener la conciencia de la pequeñez. Es una defensa contra el reconocimiento de nuestra grandeza, a la cual nuestro miedo a quienes somos realmente héroes del sueño del Espíritu Santo en lugar del ego, nos impulsa continuamente a entregar nuestro poder para tomar decisiones a los poderes de la pequeñez que parecen determinar lo que pensamos, sentimos y hacemos. Nuestro propósito, por lo tanto, es mantener nuestra grandeza en la conciencia durante todo el día. Y eso lo hacemos para reafirmar este pensamiento crucial
siempre que no miremos el mundo a través de los ojos de nuestras necesidades especiales y de nuestra debilidad egocéntrica, sino más bien a través de los ojos de la grandeza, la fortaleza de Cristo. Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti. Solo con que te negases a dejar que la debilidad guiase tus actos, dejarías de otorgarle poder. Y la luz de Cristo en ti estaría entonces a cargo de todo cuanto hicieses. Texto capítulo 31, sección octava, párrafo 2, párrafo 3, oraciones 5 y 6. Al hacerlo así, podemos entender que nuestra actitud hacia un curso de milagros refleja nuestra actitud hacia nosotros mismos. ¿Seremos el héroe de la pequeñez o de la grandeza? ¿Abordaremos la grandeza del curso con un estado mental heroico o con la arrogancia de los espiritualmente inmaduros? Si pensamos que somos entidades físicas separadas, debemos forzosamente tratar las enseñanzas de Jesús de esa manera, utilizándolos para reforzar nuestra pequeñez y nuestra identificación con el cuerpo. ¿Cómo podría no ser así? ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo externo a ello mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. Texto capítulo 18, sección octava, párrafo 1, oraciones 5 y 7. La proyección da lugar a la percepción. Texto capítulo 13, sección quinta, párrafo 3, oración 5. Texto capítulo 21, introducción, párrafo 1, oración primera. Primero miramos hacia nuestro interior y elegimos al héroe de nuestros sueños. Y esa elección determina cómo percibimos el mundo, incluido un curso de milagros. Solo tenemos dos opciones a nuestra disposición. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. Y cada uno de estos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. Texto capítulo 31, sección primera, párrafo 7, oraciones 2 y 5, párrafo 8, oración primera. La elección es nuestra y debemos tener muy claro que cuando experimentamos la vida desesperanzada y sin esperanza del héroe del ego, no tenemos ningún motivo para señalar a nadie más que a nosotros mismos. Por lo tanto, nadie tiene derecho a sentirse amargado. Libro de ejercicios, lección 195, párrafo 9, oración 3. Porque nada más que nuestro propio miedo se interpone entre nosotros y el estado mental heroico que nos permitirá crecer en grandeza y vivir verdaderamente la vida de héroe que Jesús nos ofrece en su camino. Vivir el estado mental heroico. Comenzamos nuestra sección final con este breve pasaje del comienzo de la lección 155. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú reconocen en ti a alguien semejante a ellos. Libro de ejercicios, lección 155, párrafo 1, oraciones 1 y 4. Estos son los efectos felices de elegir crecer en la escala épica del curso, en lugar de disminuirla
como una forma de disminuirnos a nosotros mismos. Y cuando estos héroes de mentalidad correcta que están despertando se acercan a un curso de milagros, lo hacen reconociendo primero la escala épica del ser interior, reconociendo en las palabras de Jesús una extensión de su amor y sabiduría interior. La percepción y experiencia de estas poderosas palabras van mucho más allá de lo que está en la página impresa. Eric Bloom, a quien cité al principio de este artículo, escribió un ensayo sobre la interpretación de Beethoven, en el que reflexionaba sobre esta necesidad de un estado mental heroico en el pianista que se dispone a interpretar a Beethoven. Escuchemos y generalicemos a partir de su exhortación al intérprete, escuchando el llamado a ser todo lo que somos para poder escuchar la música elevada detrás de las notas simples del curso. He aquí algunos breves extractos del ensayo de Bloom. El pianista que presenta a su público Beethoven tal y como está, sin atreverse ni por un momento a dejar que la música lo influencie por su propio poder, es tan inerte como el actor que simplemente sigue las instrucciones del productor como un autómata. En lo que se esconde detrás de las notas que escuchamos, el pianista necesita ceder a los impulsos momentáneos de su imaginación durante la interpretación, porque es una cuestión de respuesta musical que surge desde dentro y no se puede inculcar. En otras palabras, la mera repetición de las palabras o principios de un curso de milagros sin que el alumno o el maestro experimente la verdad de las mismas nos convierte en un autómata espiritual sin vida. Para utilizar una famosa analogía, una recitación del curso tan carente de imaginación y de amor sería, en palabras de San Pablo, como un gong que resuena o un címbalo que retiñe. Primero de Corintios, capítulo 13, versículo primero. Los alumnos que tienen un estado mental heroico no hablan, enseñan ni viven el curso desde fuera, sus palabras o acciones, sino que, habiéndose identificado con su sabiduría amorosa, dejan que hable, enseñe y viva a través de ellos en impulsos momentáneos de su imaginación. En palabras que resultan familiares para los lectores de nuestro boletín, ejemplifican las enseñanzas de Jesús sobre la resurrección, el despertar del sueño de muerte del ego, al demostrar que Él vive en ellos. Texto capítulo 11, sección sexta, párrafo 7, oración 3. Esa demostración no se puede fingir, pero la reconocen, como vimos antes, quienes caminan por el mundo como lo hacen estos héroes genuinos, a los que podemos agregar aquellos que sinceramente desean caminar por el mundo como ellos lo hacen. Al escuchar la canción olvidada del Espíritu Santo en su corazón, su visión impregna cada persona, objeto y situación de su día, y contemplan el mundo a través del juicio celestial que ve expresiones de amor o su petición. Texto capítulo 14, sección décima, párrafo 7, oración primera. Su enfoque no está en el mundo, aprendiendo a responder de manera diferente a diferentes situaciones, sino más bien en permanecer en contacto con la música interior, lo que Wagner llamó el melos de la música, la melodía interior que unifica una composición y le proporciona vida creativa que se esconde detrás de las notas. Al hacer esto, cada relación y evento externo se aborda de la misma manera, con amor. En el espíritu del primer principio de los milagros, todas las expresiones de amor son máximas. Texto capítulo 1, sección primera, párrafo 1, oración 4. Como hemos observado antes, no importa lo superficial o significativo que sea un encuentro, el contenido del amor sigue siendo el mismo, adaptándose suavemente a la forma apropiada a la circunstancia.
Esta coherencia del amor es el sello distintivo de los verdaderos héroes y es lo que los distingue de aquellos cuyo miedo todavía bloquea el libre flujo del amor hacia todas las cosas del mundo, animadas o inanimadas, grandes o pequeñas, significativas o insignificantes. El hecho de que no hay grado de dificultad en los milagros significa que no hay grados, rango o criterios diferentes para evaluar la importancia relativa de los acontecimientos. Todos y todo exigen una única respuesta amorosa, porque ese es el mensaje de un curso de milagros. El perdón es para todos o para nadie. Asistir al curso con un estado mental heroico permite al estudiante comprender plenamente esta enseñanza profunda, aprendiendo así a vivirla cada momento de cada día, sin dar poder a nada ni a nadie para que interfiera en la extensión del amor de Jesús, en el gozoso abrazo de la filiación, aparentemente fragmentada, sin excepción y sin importar sus múltiples y dispares formas. Cuando estaba en un monasterio en Israel, muy poco antes de ver un curso de milagros por primera vez, asistí a una reunión comunitaria donde el abad enojado, un alma gentil y paciente, reprendió a sus monjes por ser negligentes en su vocación monástica. Terminó su charla con una perorata conmovedora en la que los llamó a vivir como verdaderos monjes. No permanecí en el monasterio el tiempo suficiente para presenciar si los esfuerzos de este hombre santo dieron fruto, pero sus palabras han permanecido grabadas en mi corazón durante casi 4 décadas. En su curso, escucho a Jesús llamando de manera similar a monjes verdaderos, héroes verdaderos que escuchan la música de su mensaje, la llevarán a sus corazones para ser nutridos y alimentados por la práctica diaria del perdón y la bondad hacia todas las personas durante todos los tiempos y en todas las circunstancias. Solo entonces su canción podría elevarse y llegar al mundo para llamar, como lo hizo su maestro, antes que ellos, a verdaderos estudiantes, héroes genuinos con un estado mental heroico que unirían sus voces perdonadas en armonía con el himno al cielo. Sus voces unidas llamarían a cada último hijo separado al lugar que el pecado dejó vacante, para completar allí el viaje iniciado en ese instante ancestral largamente olvidado, regresando como un solo hijo, una sola voz, un coro, cantando en gozosa gratitud al único Dios, el creador y fuente de todo lo que es. Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndolo así aún más dulce. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclama que era suyo. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. Ayudas para los estudiantes de un curso de milagros. The Lighthouse. Un estado mental heroico, apreciando un curso de milagros. Un cuento con dos héroes, por el doctor Kenneth Wapnick.